estábamos. Buenas tardes, noches, ¿eh? Pues ya ahora el sol se va un poquito más tarde. Aunque hoy está medio nubladongo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Un invierno en medio del verano? Bueno, qué lindo poder compartir con ustedes. Tenemos la posibilidad de abrir la poderosa, incorruptible, inspirada y transformadora palabra del Señor. No nos acostumbremos porque vamos a abrir la palabra de Dios. Es una cosa de loco, de verdad. Porque la palabra de Dios es maravillosa. A veces media dificilonga, ¿eh? Gracias a Dios a los que fueron inspirados a hacer otras versiones, pero es la palabra incorruptible de Dios. O sea, fíjate, en un mundo tan corrupto, vos decís, no, ya no queda nada incorruptible, sí, la palabra de Dios. En un mundo tan distorsionado hay algo que no está distorsionado, que mantiene su línea de rectitud, ¿sí? Y es la palabra de Dios. En medio de tanto caos, hay una sola cosa que no genera caos, genera todo lo contrario, la palabra de Dios. Sin embargo, pasamos demasiado tiempo leyendo los noticieros. ¿Se sigue leyendo el periódico papel o no? No, ya no existe eso. Bueno, es todo digital. Pero pasamos tanto tiempo en un montón de cosas, pero ¿cómo puede ser? Si acá tenemos la posta, papá. Tenemos que acercarnos a la palabra del Señor. Entonces, lo que vamos a abrir hoy es la palabra de Dios. Así que estemos todos atentos y, Señor, te pedimos en esta tarde y en esta noche que esta palabra que redarguye, que nos desafía, que moviliza el corazón, que nos incomoda sanamente para sacarnos de malos hábitos, de malas actitudes, sumado al poder inconmovible del Espíritu Santo de Dios en nosotros, te pedimos que ese combo perfecto hoy nos saques diferentes de acá. Señor, tu palabra dice que tenemos la posibilidad de escuchar tu voz y nuestra posibilidad es endurecer o no el corazón. Yo no quiero ser de los que lo endurezcan hoy, Señor. No quiero. Quiero disfrutar los beneficios de estar del lado de los que deciden escuchar tu palabra. Puede ser incómoda o no. Incómoda para mi carne, Señor, pero poderosa para mi espíritu. Señor, transformanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Vamos a empezar en diciembre una serie que se llama Dios con nosotros. Qué bueno, qué buen nombre, ¿sí? No es un nombre que está puesto en la serie, eso está en la palabra del Señor. De hecho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un montón de ejemplos, de pistas, de muestras, donde el Señor nos lo deja ahí medio como las piezas de un rompecabezas para aquellos que le dedican tiempo a la palabra del Señor. Y vos te vas a dar cuenta que de fondo, como una línea de fondo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un concepto. Dios está enloquecido por estar con vos. Dios, lo que le mueve el corazón al creador del universo es estar con vos. ¿Conmigo? Pero mira que soy medio horrible, ¿eh? Sí, quiere estar con vos, quiere estar conmigo. Desde la primer caída, desde la caída de la raza humana, allá por el Génesis, ¿sí? Conocen la historia, si no, léela en Génesis capítulo 1, 2, 3 y 4, ahí estaban los primeros hombres y mujeres, y ahí estaba Adán y Eva, tuvieron 2 hijos después, ¿sí? Pero ahí estaban Adán y Eva, comen del fruto que no tenían que comer, ¿sí? No era una manzana, no sé por qué Hollywood le puso de manzana, no sabemos qué era, pero era rico, ¿sí? Y ahí está la primer caída. Y desde ese momento Dios dijo, esto que siempre estuvo en mi corazón, de poder desarrollar con Adán, ahora no voy a descansar. Bueno, Dios no descansa, ¿sí? No duerme ni de día ni de noche, pero dice, quiero mostrarle a toda la humanidad que el plan maestro mío es estar con ellos, estar con ustedes. Así que empieza todo un despliegue por recuperar a la raza humana. Y vos sabés que es muy interesante porque Dios con nosotros empieza a dejarnos pistas de este principio poderosísimo en un montón de historias de la Biblia. Dios, por ejemplo, estuvo con Noé en medio del diluvio
Y había que construir esa arca cuando te trataban de loco en una región que no llovía durante un montón de décadas. Después, Dios estuvo con David cuando tuvo que matar a Goliat. Dios estuvo con José en el foso y en la cárcel. Dios estuvo con Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Dios estuvo con sus discípulos. Dios estuvo con un montón de los apóstoles. Dios estuvo todo el tiempo presente. De hecho, es muy interesante porque cuando nace el Señor Jesucristo, se cumple esta maravillosa promesa que está en la palabra de Dios que dice, llamará su nombre Jesús. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esa promesa la sabemos toda a la perfección. Ahora, el Señor empieza a crecer, a desarrollar su vida y su ministerio junto a los discípulos, estos 12 amigos, ¿sí?, que había llamado para que pudieran compartir con Él y aprendieran de Él. Y es como que les da una revelación o un 2.0 de esa misma promesa. La promesa era Dios con nosotros. Ahora, no solo se estaba cumpliendo Dios con nosotros, sino que mientras Jesús se movió en la tierra, con los discípulos, con las distintas personas con las que interactuó, a las que sanó, a las que alimentó, a las que enseñó, ya no era solamente Dios con nosotros, era Dios entre nosotros. Así que era como un cumplimiento de la promesa versión 2.0. Era Dios con nosotros. ¿Cuándo estará este Dios con nosotros? Bueno, ahora nació. Y no solamente es con nosotros, ahora está entre nosotros, lo podían tocar. Podían escuchar del mismo labio, la misma voz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba entre nosotros. Pero el Señor Jesús a su discípulo le hace una nueva revelación de este plan de estar con nosotros. Y en el capítulo 14 del libro de Juan, les dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Fíjate, ahí está. El Señor empecinado en estar con vos, ¿cuándo? Para siempre, ¿sí? Pero vamos porque sigue más profundo el tema. Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes, podríamos poner ahí entre ustedes también, dice, pero después estará, ¿dónde dice que estará? ¿Estará? No, porque no escuché bien, ¿estará? En ustedes. ¡Wow! ¡Me explota la cabeza! No es solamente Dios desde el Génesis queriendo recuperarme y decir, quiero estar con ustedes. ¿Qué más se me puede ocurrir? Voy a estar entre ustedes, los voy a mandar a Jesús. Pero no alcanza eso. Como si fuera poco, dice, no. Tengo que redoblar la apuesta. Soy Dios, el creador del universo. Ahora voy a estar en ustedes. Es maravilloso. Dios queriendo estar no solo con nosotros, no solo entre nosotros, sino en nosotros. Por eso la mejor forma de entender en este siglo este concepto de Dios con nosotros, la mejor forma de poder entender eso es mirar hacia adentro y aprender a reconocer los maravillosos, sutiles y poderosos impulsos del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Porque este Dios con nosotros se manifiesta y se expresa a través del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Gracias, Señor, por eso. A todos nos encanta la música, la alabanza, la adoración, ¿sí? Nos gustan muchos tipos de música, ¿sí? No te estoy hablando ni del reggaetón, ni de la cumbia, ni de nada de eso. Te estoy hablando de que nos guste, está bien, si querés escucharla está fenómeno, pero nos gusta la música. Si hay alguien que en esta noche no le gusta la música, al final puede pasar acá a morar para que le empiece a gustar. La música es maravillosa. De hecho, la música es un elemento creado por Dios. Préstenme atención. La música es un elemento creado por Dios para también manifestar y que nosotros podamos entender más este Dios en nosotros. Dios en nosotros. Y Dios utiliza un montón de recursos del mundo natural, ¿sí?, para que nosotros nos podamos relacionar con Él a un nivel espiritual. ¿Están despiertos? Mire que se pone profundo. Si alguno se queda en el camino, se ahoga. Bueno, entonces, Dios usa recursos
del mundo natural, aunque Dios fue el que creó la música también, ¿sí? Pero elementos y cosas del mundo natural para que nosotros nos podamos relacionar con este Dios que es espíritu de manera espiritual. Miren qué interesante esto. El Instituto Flenny, que es un instituto argentino, si ustedes pueden buscarlo en la página flenny.org.ar, habla de los beneficios de la música en el cerebro. Hicieron un estudio, todo el grupo de neurólogos, ¿sí? Y profesionales que trabajan ahí, y arrojó varios resultados interesantísimos. Yo me anoté algunos acá que están muy buenos. Primero, pusieron a prueba durante 3 meses a un grupo de personas que tenían ciertas afecciones físicas, ¿sí? Entre esos había gente con problemas oncológicos, y los pusieron dentro del tratamiento que le hacían médico, los sometieron a música instrumental. A música clásica. Bueno, ¿a alguno le gustará? Bueno, pero música instrumental, ¿sí? Música instrumental. Lo que empezaron a arrojar los estudios es que cuando ellos hacían una imagen del cerebro, aparecían como explosiones de colores, como si fueran fuegos artificiales, en los 2 hemisferios del cerebro. Tenemos 2 pedacitos de cerebro, te aviso. Si vos agarrás y partís una nuez, mirá, eso es muy parecido, ¿sí? Bueno, algunos dicen que si comes nuez, como es parecida al cerebro, te hace más inteligente. Bueno, a mí me tendría que comer como 8 kilos. Bueno, pero no importa. La cuestión es que generaban una actividad inusual en las personas cada vez que estaban escuchando esta música instrumental, ¿sí? Liberaban lo que se llama la endorfina, las hormonas, que es lo que produce el placer, la felicidad. Pero lo que empezó a arrojar el estudio también es que no solamente la gente estaba feliz, estaba alegre, sino que sometida a distintas situaciones problemáticas que tenían que resolver y algunas ecuaciones también y problemas de la vida, empezaban a tener claridad de pensamiento y empezaban a sentirse mucho más seguras de sí mismos. Yo no estoy diciendo que si está tomando una pastillita la deje de tomar y la cambie por música clásica, ¿no? Cambiala por oración si querés. Pero es muy interesante lo que produce la música en el cerebro. Ahora, gracias. Lo que detectaron, analizando más profundamente, era que había algo, no era solo someterlos durante un periodo de tiempo a la música instrumental, sino que había algo que era el detonante de todos estos resultados. Y era que le funcionaba a aquellos que estaban escuchando activamente. Aquellos que estaban escuchando activamente cada vez que los sometían a esa terapia de música. ¿Qué significa activamente? ¿Viste cuando vos ponés música de fondo? Música cristiana, música secular. La estás oyendo, sabés que hay un ruidito ahí, pero estás haciendo los quehaceres de la casa. De repente te conectás con la música y tarareás esa estrofa o te la cantás, pero la tenés de fondo. Y eso no es escuchar activamente. Escuchar activamente es que estabas concentrado en la letra, ¿sí? o en el sonido, ¿sí? Y si te lo sabías, la repetías. Concluyeron en el estudio que o lo que desencadenaba todo esto, se producían las personas que estaban escuchando activamente. Escuchemos activamente la voz de Dios hoy, ¿eh? Porque muchos venimos a la iglesia y la oímos. Están hablando del Salmo 23. Este yo me lo sé. Y me pongo con el celular, me pongo con otras cosas en mi cabeza. Escuchemos activamente la voz de Dios. Porque si los científicos descubrieron que la música natural produce esto, ¿qué producirá la música espiritual? Muy interesante, ¿sí? Hay algunos ejemplos bíblicos respecto a cómo a Dios le interesa esto. Miren qué interesante esto. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno del carnero, ¿sí? Acá en medio zona de tambo, ¿no? Debe haber algunas vacas. Henry, investigá, ¿sí? El cuerno del carnero. Quiero saber cómo suena, ¿eh? Que esté acá en la próxima alabanza. No sé cómo será, pero bueno, debe sonar. Alábenlo con y fuerte, ¿eh? Toque del cuerno del carnero. Alábenlo con la lira, el arpa. Alábenlo con panderetas. A ver, que alguien cuente cuántas veces dice alábenlo. Danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. ¿Cuántas veces dice alábenlo? 6. Impresionante. Vos sabés que la Biblia es súper intencional.
No es que David ahí agarró y dijo, vamos a hacer como, no sé, el reggaetón del momento y entonces como pega, alábenlo con címbalos y arpa, alábenlo porque esto suena. No, no, no. O sea, no es que porque pegaba metía alábenlo, alábenlo, alábenlo. Hay toda una intencionalidad que nos va a llevar a profundizar en la intimidad y en el lenguaje que tenemos que aprender a hablar para relacionarnos con el Espíritu. Uno de esos es la alabanza. Alabalo, alabalo, ¿sí? No te digo con un cuerno de carnero, pero alabalo, ¿eh? Alabalo. Hay otro versículo interesante, dice, aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alabanza, canten de alegría, canten alabanzas al Señor con el arpa. Qué lindo sería que alguien toque el arpa, muchachos. Alguno póngase a estudiar el arpa. Es media cara, pero es hermoso como suena, ¿eh? Bueno, canten alabanzas al Señor con el arpa. Con el arpa hasta, mira, qué sabio que es el Señor, que hasta le da a los alabanceros el formato de cómo se debe alabar. Puedes cantar fuerte, puedes cantar dulce, ¿eh? Te da todo. La Biblia está todo. Bueno, dulce melodía, con trompeta, el sonido del cuerno de carnero otra vez. Se ve que le gustaba mucho. Debe sonar bien el cuerno de carnero, ya te digo, averigüen. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor y el Rey. A Dios le importaba tanto la música, y ahora nos vamos metiendo cada vez más profundo, por eso no te quedes afuera del barco, ¿sí? Tanto le importaba y termina siendo una herramienta para conectarnos con el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿sí? Que lo deja en claro desde el principio de todos. Volvemos a Génesis, ¿sí? En Génesis se da una situación en el capítulo 4 que Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva, tienen un conflicto, una disputa, y Caín, por celo, por enojo, por bronca, termina matando a Abel. Pero el capítulo 4 cuenta todo esto y después empieza, como tantos capítulos de la Biblia, que uno a veces dice, ¿por qué tanta genealogía? Tanto Señor quería que Pedro engendró a Felipe, que Felipe engendró, y tanto engendramiento, ¿eh? Bueno, se ve que le gustaba tener hijos, no había tele. Pero no, entonces, claro, y en medio de todo eso que aparece en el capítulo 4, aparece un versículo súper descolgado. Vos te vas a encontrar con estas cuestiones en la Biblia. Cada vez que en medio de un relato te aparezca un versículo como descolgado del contexto, es una alarma gigante, es un fosforescente que Dios puso que quiere que les preste atención. En medio de todo esto de la genealogía aparece este versículo. Dice, el nombre de su hermano era descendiente de Caín, ¿sí? Se llamó Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. Bueno, está ahí en la Biblia. ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Otra de las piezas del rompecabezas donde Dios empezaba a ensamblar y a mostrarnos de que Él, dentro de todas las formas que tiene para relacionarse con nosotros, al Espíritu Santo de Dios le gusta mucho hablar el lenguaje de alabanza y adoración. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Nadie se perdió? Muy bien. Ahora, nos venimos al Nuevo Testamento y incluso la música y respecto a la alabanza y la adoración, el Señor la pone a un nivel altísimo. Y dice, dentro de la alabanza y de la adoración está el código secreto para ser llenos de mi Espíritu Santo. ¿Viste cuando arman esos títulos de libros? ¿Viste? Los 5 códigos secretos para... Bueno, el código secreto para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y acá déjeme hacer una aclaración rápido. Cuando vos crees en el mensaje de la cruz y entregás tu vida al Señor Jesucristo, ahí lo que sucede es que sos salvo, sos rescatado de la separación eterna, vas a vivir para siempre con el Señor en la eternidad, desde este momento empezás a vivir tu eternidad, y Él te sella literalmente con el Espíritu Santo de su promesa. Entonces lo que sucede ahí es que tenés el Espíritu Santo por completo adentro tuyo y el Espíritu Santo de Dios le da testimonio a tu espíritu humano, que ya vamos a desglosar esto para que lo entendamos, de que sos un hijo de Él. ¿Cómo me doy cuenta que soy hijo de Dios? Porque empiezo a sentir un impulso adentro por buscar a Dios que antes no sentía. Porque empiezo a sentir una necesidad de limpiarme de estas cosas que hasta ayer, de estas cosas que venía sosteniendo, malos hábitos, malas actitudes que hasta ayer no tenía. Porque de repente estoy viendo el noticiero y no tiene nada que ver, pero me acuerdo que tengo que llamarlo a Juan Carlos. ¿Qué tiene que ver? Qué casualidad. No, no es casualidad, es causalidad. El Espíritu Santo de Dios hablando adentro tuyo, empezando a darte impulsos, ¿sí?
para que puedas conocerlo. Ahora, es muy interesante lo que dice Efesios 5, 18 al 20. Y dice así: no se emborrachen con vino. Algunos dicen, dice vino, entonces con cerveza no. No. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo al Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que vos nos revele a todos los que estamos acá lo que nos querés transmitir ahora. Mirá, no se emborrachen con vino porque esto les arruina la vida. Acá el problema no es el vino. Acá lo que te está diciendo es, no pierdas el control, porque cuando perdés el control, te arruinás la vida. ¿En qué área de nuestra vida nosotros hemos perdido el control? El efecto del alcohol y el estar alcoholizado te hace perder el control. Ese es el concepto. No es que la Biblia está diciendo no te emborraches. Sí, está diciendo eso y mucho más. Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son aquellas cosas que vengo decidiendo, que vengo articulando como hábitos en mi vida, que me están arruinando la vida. Un mal hábito, el enojo, la pereza selectiva. ¿Sabés lo que es la pereza selectiva? Cuando yo elijo en algún área de mi vida nivelar para abajo a propósito. Bueno, pero en estas 5 o 6 estoy bien. En esta, bueno, déjame que me relajo. El rencor, el temor, ¿sí? Las inmoralidades, un puñal clavado, la falta de perdón, la indisciplina, el desorden, el desinterés por escuchar a Dios, la apatía. ¿Cuántas cosas que nos terminan malas amistades, malas conversaciones y malos pensamientos internos? ¿Cuántas cosas que nos arruinan la vida? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué área de mi vida yo tengo que dejar de arruinarme la vida? ¿Sí? Ahora, va un poquito más allá y dice, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes. Lo primero que aparece, dice, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, hace una comparación entre lo que sigue y lo que no. El Señor te dice, no te arruines la vida, sí, llenate del Espíritu. No te arruines la vida, sí, llenate del Espíritu. Ahora, ¿cómo hago yo para ser llenos del Espíritu? Yo ya estoy lleno del Espíritu, porque no es que cuando Dios puso el Espíritu Santo en mí, me dio un pedacito. Te voy a dar un pedacito, a ver si más o menos va madurando, si más o menos me va obedeciendo, te voy soltando un poquito más y te lo termino de completar por completo. No, el Espíritu Santo está en vos. Acá la idea y el concepto de ser llenos habla en su original de mantener un estado de permanencia, mantener una relación constante, permanente, incansable, insistente, duradera. ¿Sí? Entonces dicen, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y aparece la primera pista. Dice, ¿cuál es la primera palabra que está marcada? Cantando. ¿Qué tengo que hacer yo para cantar? ¿Qué tengo que utilizar? La boca, sí. O sea que es una parte del cuerpo, ¿sí? O sea que la tengo que abrir, ¿sí? Para cantar. Muy bien. Sean llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, fórmula para ser lleno del Espíritu, cantando. ¿Qué nos quiere decir cantando? Amigos, tenemos que aprender a quebrar nuestra propia involuntad para poder relacionarnos con el Señor. Vos tenés que cantar. Vos tenés que someter tu cuerpo en obediencia al Señor y tenés que empezar a alabar. Tengas ganas o no tengas ganas. Y te voy a revelar un principio espiritual. Empezá en la carne, pero por obediencia vas a terminar en el Espíritu. Va de nuevo. Empezá en la carne, pero por obediencia vas a terminar en el Espíritu. Señor, no tengo ganas de cantar, pero hoy te rindo mi ser. Oh, Señor, pero llegaste tarde. Te doy mi corazón. Oh, Señor, prestas deuda. Hoy vivo. Oh, pero Señor... Y empiezo. ¿Y sabes lo que empieza a suceder adentro? Le estás dando de comer a tu Espíritu Santo, que una de las acepciones del Espíritu Santo es dunamis. Dunamis viene de dínamo. El dínamo es como un motor, una fuerza impulsora que se empieza a retroalimentar. Y entonces empieza
y explota dentro tuyo. Pero no importa, tengo gana o no tenga gana, yo tengo que abrir los labios y aprender a quebrar mi involuntad. Porque una de las cosas que hace el enemigo es adormecerme. Y solamente me suelta el enemigo, no me interrumpe. ¿Sabes cuándo? Cuando vengo acá a la iglesia. A él no le interesa. Él acá te suelta, por eso podés adorar con libertad, porque están todas las condiciones dadas, porque el clima está... Pero te está esperando en la puerta, papá. Te está esperando en la puerta para volver a atormentarte con un montón de cosas. Entonces, quiera o no quiera, para meterte pereza, para que vuelvas rápido a Netflix, a Disney, a YouTube, a lo que sea, ahí te quiere tener. Para que ese dínamo no se empiece a encender, porque sabe que cuando si se enciende en vos, es tremendo. Entonces, amigos, con ganas o sin ganas, yo tengo que cantar al Señor. En segundo lugar, dice, y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Cómo se hace música al Señor en el corazón? Porque me sale esto de cantar y tener un micrófono y digo, ¿cómo es hacer música al Señor en el corazón? ¿Sabes qué significa eso? Que podés seguir alabando al Señor aunque no tengas la imposibilidad física de hacerlo. Bueno, así que no tenés excusa, te sacaron 2 muelas de juicio y no podés abrir la boca, tenés que seguir cantando al Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo de fondo el Señor? Alabá en todo tiempo, porque eso enciende el Espíritu Santo de Dios. Hacé música, tengas voz o no tengas voz, tengas gana o no tengas gana, la circunstancia sea difícil o no, te sientas totalmente una piltrafa y tirado a la cama, empezá a alabar, porque eso enciende el dínamo de Dios adentro tuyo. Amén. Pero sigue con algo más y sella diciendo, y den gracias al Señor, den gracias por todo a Dios, el Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es maravillosa la Biblia, es maravillosa la intencionalidad y lo precisa que es. Nos da la revelación de cómo relacionarnos con este Espíritu Santo que está en nosotros. Nos dice que para hacerlo yo tengo que cantar, yo tengo que involucrar mi cuerpo, quebrar mi voluntad. Nos dice que yo tengo que llevarlo a un nivel más profundo y aunque ya no me estoy moviendo y puedo estar durmiendo en la cama, es seguir alabando, es seguir adorando. Sigo todo el tiempo relacionándome con el Espíritu Santo de Dios. Y como si fuera poco, nos pone una capa protectora. La gratitud es un escudo y una capa protectora para que no salgamos de ese estado de alabanza y adoración. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque la persona que es agradecida, es una persona que está totalmente enfocado en lo que tiene y no se está quejando por lo que cree que no tiene o que le falta. Es una persona que tiene los ojos puestos en Jesús. No es una persona que se distrae con cosas banales de todos los días. Es una persona que incluso sabe cómo gestionar cada una de las circunstancias de todos los días porque tiene el corazón en intimidad enfocado con Dios, tiene su cuerpo involucrado en alabarlo y en adorarlo, ¿sí? Y es una persona agradecida. Cuando hay gratitud en tu boca, hay salud en tu cuerpo, hay salud en tu mente, hay salud en todas las áreas de tu vida. Pero hay que trabajar en poder ser personas agradecidas. Así que ahí nos revela una de las fórmulas secretas para poder relacionarnos con este Dios que era con nosotros, que estuvo a través de Jesús entre nosotros, pero que ahora está a través del Espíritu Santo en nosotros. Así como yo necesito hablar el mismo idioma, español o castellano, con ustedes para poder entendernos, también el Señor nos da pista de cómo nosotros tenemos que aprender a relacionarnos en el lenguaje del Espíritu para poder relacionarnos en profundidad con Él. Y hay algo muy interesante, y con esto vamos cerrando, y es que 2 características importantísimas para poder hablar con el Espíritu es aprender a hablar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Son como los códigos del lenguaje que maneja el Espíritu Santo, y cuando nosotros logramos entender eso y empezar a hablar desde acá, las cosas empiezan a explotar adentro nuestro y a fluir de una manera increíble. Este principio está en Juan 4, 23 y 24, que dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran
porque hay gente que no adora, por eso dice, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cómo está escrita ahí la palabra espíritu? Con minúscula. Ajá, y aparece 2 veces. ¿Pero cómo? Porque yo cuando leo esto, lo primero, o alguien te dice el texto y lo escuchás, es como que decís, adorar en espíritu y en verdad. Y a ver, si yo te pregunto, ¿y qué es adorar en espíritu? ¿Qué sería adorar en espíritu? Es como que nos entramos a rascar la cabeza. No, debe ser que miro la letra de la canción con atención y pongo cara de, ¿qué será adorar en espíritu? No, que no moleste mi nena y me pongo las manitos así. ¿Qué será adorar en espíritu? Como que no lo tenemos tan claro. Y a veces hasta los cantamos. Y es una de las fórmulas secretas para poder relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios. Y ahora lo vamos a entender. ¿Sí? Cuando hablamos del Espíritu, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Espíritu es esa parte sensible que Dios puso en el ser humano y que tiene la capacidad de 2 o 3 cosas, de más, pero las 2 o 3 más importantes, de reflexionar, de meditar y de percibir. De reflexionar, de meditar y de percibir. Eso es lo que puede hacer tu espíritu. ¿Qué significa adorar entonces en espíritu? Que para poder relacionarme con hoy cantábamos esta canción, ¿no? Ahí estaba. Cuando mi espíritu, Señor, se toca con el tuyo, fíjate, 2 espíritus, el mío y el del Señor. Mi espíritu se toca con el espíritu del Señor. Mi espíritu puede conversar con el espíritu del Señor. Entonces, ¿qué es esto del espíritu? Es tu espíritu. El espíritu es esa capacidad que Dios nos da para poder percibir las cosas, para poder sentir, para poder reflexionar, para poder meditar. ¿Qué significa adorar en espíritu? Que yo no puedo adorar a la ligera, porque yo no puedo meditar a la ligera. Que yo no puedo reflexionar a la ligera, distraído y con ruido en la cabeza, lleno de otras cosas, corriendo en mi cabeza y tratando de separar un espacio para estar con el Señor. Amigos, muchas veces se nos ha dicho, bueno, gracias a Dios por la YouVersion, la Biblia que está en el celular, porque por lo menos de última voy en el colectivo y algo voy leyendo. No, levántate antes. No, acostate tarde. Pero tengo 3 chicos. No, pero no sé, no me da el horario. Encerrate en el baño. Buscá y batallá por tu tiempo de intimidad con el Señor. Si yo me siento a tomar mate con vos y nunca te miro, y estamos 1 o 2 horas así todos los días, y vos intentás hablarme un par de veces, pero yo te ignoro totalmente, llega un momento que no va a querer tomar mate conmigo. Dios es un Dios de amoroso y nos sigue hablando. Dios es un Dios amoroso y nos sigue hablando y lo va a seguir haciendo. Ahora, ¿por qué Él tendría que revelarte lo más profundo de su corazón si vos lo ignorás todo el tiempo? ¿Por qué tendría que hacerlo? Y lo que Él va a seguir haciendo es dándote impulsos para llamarte y atraerse a sus brazos. Va a seguir enjugando tus lágrimas y va a estar ahí con vos, ¿sí? Entre nosotros y en vos todo el tiempo. Pero tenemos que aprender a aquietar el espíritu, Porque cuando yo tengo el espíritu quieto, desde ahí el Señor empieza a abrir su voz, empieza a revelar sus planes, empieza a contarte y a pasar a un nivel más profundo de intimidad y de relación porque te captó la atención. Y Dios está buscando ese tipo de adorador. Adoradores que le adoren en espíritu, pero que le adoren en verdad. Y ahora te explico lo que es adorar en verdad. Pero nunca vamos a poder llegar a adorar en verdad si primero no aprendemos a aquietar nuestro espíritu. Una cosa condiciona a la otra. Cuando yo logro aquietar mi espíritu y separar un espacio para reflexionar, para meditar y para decir, ok, Señor, el lenguaje para relacionarme frescamente y profundamente con Dios es que yo me quede quieto. En mi mente en primer lugar y literalmente en mi cuerpo. No trate de buscar a Dios mientras estás en la cocina. No. Batallá por doblar tus rodillas, por estar quieto. Quédate quieto. Porque Dios te está diciendo que funciona así. Entonces, si Dios te lo está diciendo, ¿por qué no lo harías? Entonces necesitamos tener ese espacio de quietud, de reflexión. Mirá, yo no digo que esto sea una fórmula, pero en mi vida, algo que me está sucediendo en este último tiempo es que estoy pasando momentos de silencio. Después de... Ahí está hablando el espíritu. Momentos de silencio.
Después de los 30 minutos más o menos de silencio absoluto, en oración, ¿no? Buscando, ¿qué es lo que hago? Tengo mi lectura devocional, me gusta alabar un poquito y después me quedo en silencio. En silencio, ojo abierto, ojo cerrado, me gusta hacia el patio en silencio. Después de los 30 minutos yo descubrí en mi vida que el Espíritu Santo de Dios me empieza a hablar. Y cuando el Espíritu Santo de Dios te empieza a hablar, vos no te querés ir, porque te enamora. Porque es fantástico decir, ¿cómo me perdí esto tanto tiempo? Acá estuviste todo el tiempo y yo perdiendo tiempo en tantas otras cosas. Te puedo ir, te puedo sentir, se me pone la piel de gallina, me traes sabiduría para el día, me traes paz y claridad cuando no la veía, no la tenía clara. Se me ocurren cosas que ni siquiera son para mí. De repente mi vecino me había contado literalmente, el Charlie, el otro día algo y digo, pero me diste esta idea para el Charlie, se la voy a ir a contar. Dios hace maravillas, pero necesitamos pasar tiempo. Necesitamos pasar el umbral de los 30 minutos. No lo tomen como modelo. Digo que necesitas pasar tiempo con Dios, porque ahí Él empieza a revelar su corazón. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que cuando lográs adorar en espíritu, con tu espíritu, entonces empezás a adorar en verdad. ¿Qué significa, concluyendo, adorar en verdad? Que cuando tu espíritu está tan quieto, tan predispuesto a escuchar la voz de Dios, entonces el Espíritu Santo de la verdad, que te guía toda la verdad, te da letra, enfoca tu corazón y tu mente para tener una conversación relevante y de las cosas que realmente importan. Y mientras los haces, el Señor se encarga de tus cosas. Pero de repente tus oraciones empiezan a ser, Señor, crea en mí un corazón limpio, purifícame, renuévame. Señor, ayúdame a agradarte, a honrarte. El Espíritu Santo te empieza a recordar la palabra de Dios. Empezás a orar fundamentado en la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios te empieza a iluminar y te revela tus caminos y sus caminos. ¿Cómo es eso? Cuando estás en esa instancia, el Espíritu Santo de Dios te revela tus caminos, lo que tenés que corregir, lo que tenés que cortar, lo que tenés que dejar, lo que tenés que soltar, lo que te está atando. Eso te revela el Espíritu Santo de Dios, pero también te empieza a revelar su secreto y dice, ahora te tengo. Y entonces Dios empieza a abrir un poquito su corazón y te empieza a revelar de todo lo que tiene preparado para vos y a través de vos. Pero para eso hay que pagar ese precio. Hay que pagar ese precio. Si no lo estás haciendo, te lo estás perdiendo. Cuando empezamos a adorar en espíritu, ahí empezamos a adorar en verdad. Y entonces busco conocer de la persona del Señor, busco oír sus planes. Conclusión. Dice el versículo que el Señor está buscando ese tipo de adorador. Hay otro versículo que dice que los ojos del Señor recorren la tierra, a ver si hay alguien bueno, alguien que de verdad lo esté buscando en algún sentido. ¿Cómo puede ser que Dios, el creador del universo, tenga que estar buscando? ¿Qué pasa, Señor? ¿Se te quemaron los papeles? ¿Cómo puede ser que vos tengas que estar buscando? Porque todo tiene que ver con este plan maestro, de Dios con nosotros, de Dios entre nosotros y Dios en nosotros. ¿Por qué el Señor está buscando gente que le adore con un espíritu quieto, tranquilo y en verdad? Porque solo ahí, solo en ese momento, el Señor empieza a revelar cosas que quiere hacer a través tuyo para tocar a alguien. Porque que el Espíritu Santo de Dios esté en vos, no es solo para vos, sería demasiado egoísta. Que vos puedas disfrutar de eso es para que puedas prepararte, entrenarte, el Señor prepare tu corazón y otros más puedan disfrutar de estos también. Entonces es tan vital de que vos puedas tener esta intimidad con el Señor. Hay un versículo hermoso y con este quiero cerrar. Dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Por eso, Señor, me siento a contarte la verdad. Cuando estás en intimidad con alguien que conocés, le decís, che, estoy mal por esto, estoy angustiado por esto, vos sabés que me está pasando esto. Dios busca ese ida y vuelta, una frescura, que vos puedas realmente abrir tu corazón, que vos puedas contarle sus cosas, pero rápidamente cuando tu espíritu está aquietado, en algún momento es como decís, Señor, ya te conté todo esto, pero ¿de qué estamos hablando? Estoy frente a la fuerza más creadora, impulsora, potente del universo. Señor, se trata de vos. ¿Qué vamos a hacer este día juntos? Vos te vas a encargar de lo mío. ¿A dónde están puestos tus ojos? ¿Para qué me querés usar? Señor, revelame algo más de tu persona que yo todavía no conozco. Y te cambia la cabeza y tu corazón se enfoca. Y ahí en lo secreto el Señor te hace sabio. Sabio es una persona que tiene la capacidad de aplicar los principios del reino, los principios espirituales para su propia vida y para guiar a los demás.
Y ese es el tipo de adorador que está buscando el Señor. Amigos, el Señor ya estuvo con nosotros, entre nosotros. Ahora nos sucede algo mucho mejor, está en nosotros. Pero estamos a una decisión de distancia de poder empezar a activar esa relación fresca con el Señor. ¿Vamos a orar? ¿Te parece? Mientras la música suena, yo te invito a que pongamos en práctica ahora mismo esto. Tómate un minuto, a lo mejor pueden dar una vueltita entera a la música, y trata de aquietar tu mente, tu espíritu. Puedes estar cansado, puedes estar pensando en lo que tenés que enfrentar mañana. Lo vas a poder enfrentar mejor y ese cansancio se te va a ir y se te va a renovar si aquietas tu espíritu en la presencia del Señor. Porque Él dice que renueva las fuerzas como la del búfalo. Y Él también dice que renueva las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. La ecuación ilógica matemática multiplicadora de Dios. 0 por 1.000.000 es 0. ¿Cómo puede ser que de 0 lo multiplicás y creás? Bueno, porque así es nuestro Dios. Donde no hay nada, Él hace un todo. Entonces aquietemos nuestro espíritu en esta noche. Tratemos de elevar nuestra oración a Dios y que sea una oración inteligente, no egoísta, no centrada en nosotros. Señor, estás en mí por medio de tu espíritu. No me dejas. Enséñame a conversar con vos, Señor.